Hablemos de bruxismo. ¿Cuál es la intención de hacer estos ejercicios? Disminuir el dolor. Los motivos pueden ser tensión, estrés, ira, frustración, parasitosis, drogas antidepresivas que van afectando el sistema masticatorio y los ligamentos periodontales. El bruxismo va destruyendo las piezas dentarias, muelas y dientes. El tratamiento no es de 30 minutos una sola vez. El movimiento es diario por varias semanas. La exagerada tensión afecta a los músculos masticatorios de la mandíbula, los craneanos y los ligamentos periodontales. Los motivos del bruxismo son varios. Según la problemática de cada paciente, el odontólogo y el tratamiento del odontólogo puede indicar placas miorrelajantes. La arteria vertebral, al estar contraída por la exagerada fuerza y sobrecarga sobre la mandíbula, disminuye el flujo de la irrigación cerebral. Los movimientos de cabeza son, teniendo los hombros derechos, es lateralizar la cabeza llevando la oreja hacia el hombro del mismo lado, de un lado y del otro. Bajar el mentón, dejar caer la nuca atrás, bajar el mentón, hacer un gran círculo, dejar caer la cabeza atrás, pasar de lado y soltar. Cambiar de lado y respirar lento, libre y espontáneo. Dejarse respirar.